Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta segunda evento, esta segunda actividad que se integra en el ciclo homenaje al arquitecto Torres Balbás. Es un ciclo que, como saben, ha promovido María del Mar Villafranca como vocal de Arte, Patrimonio y Arte del Ateneo de Granada. Y el ciclo se ha coorganizado con otras dos instituciones, el Colegio de Arquitectos y la Universidad de Granada. Yo lo primero que quisiera es, después de dar la bienvenida a nuestros acompañantes, es darle la enhorabuena a Mar por la idea. Ella ha sido la ideóloga y la promotora de este ciclo magnífico, que tiene además una doble oportunidad, es doblemente oportuno. Primero porque ayer, justamente, 17 de abril, se cumplió el centenario de la llegada de Torres Balbás a Granada como arquitecto conservador de la Alhambra. O sea, justo 100 años ayer. Y el otro motivo de oportunidad de este ciclo, de esta actividad, es el hecho de que hoy, 18 de abril, se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios. Es el gran Día Mundial del Patrimonio y el ciclo y este acto en concreto de hoy encaja perfectamente en ese marco, ¿no? Queda muy bien encuadrado en ese marco de conmemoración del patrimonio. Por tanto, enhorabuena a Mar por la idea, por la organización, por el empuje que siempre tiene en todos sus proyectos. Y después hablaré de nuestro segundo invitado, Juan Domingo Santos, que va a actuar, digamos, en un feedback permanente con Mar en este conversatorio que hoy conforma esta actividad. Por supuesto, quiero terminar agradeciéndole a Mar que haya pensado en mí para presentar este conversatorio de hoy. Me siento muy a gusto acompañada por ellos dos y muy a gusto de darles la bienvenida. Unas brevísimas palabras de introducción, si me permiten. Torres Balbás llega a Granada, como he dicho antes, ayer hizo justo 100 años, después de ser nombrado arquitecto conservador del conjunto monumental de la Alhambra y del Generalife. Llega a Granada y podemos considerarlo, fue un acontecimiento porque quizá con el paso del tiempo se ha cobrado valor su figura. Hoy se puede considerar uno de los mejores restauradores a nivel mundial, del mundo, pero llegó a Granada con escasa formación práctica, con formación fundamentalmente teórica. Era un brillante profesional, pero con una formación predominantemente teórica. Y por tanto, aunque sus técnicas, su influencia en las técnicas y criterios de restauración ahora tienen una influencia enorme en las intervenciones que se hacen en la actualidad, en restauración patrimonial, monumental, llegó con poca formación y por eso cobra una especial significación, en mi opinión, en su trayectoria profesional e incluso vital, el viaje que hace a Italia en 1926, que es el motivo, la materia, el tema que van a tratar nuestros dos ponentes de esta tarde. El viaje de Torres Balbás a Italia, a Roma, 3 años después de llegar a Granada, lo hace sobre la base de una beca que obtiene de la Junta, de lo que entonces se llamaba Junta de Ampliación de Estudios, una institución que ahora sería el Centro de Investigaciones Científicas, el CSIC,
Y esa beca le lleva a la Real Academia de España en Roma a realizar una estancia como residente, una estancia que le permite, como después nos dirán nuestros dos ponentes, Mar y Juan Domingo, le permite entrar en contacto con los mejores, los más prestigiosos arquitectos italianos. Le permite entrar en contacto con sus obras, con sus trabajos de restauración del patrimonio italiano y, por tanto, le permite recabar ideas, soluciones innovadoras de este grupo de profesionales que conformaban en aquel momento la meca de la restauración a nivel europeo y a nivel mundial. Eso era la Italia de 1926. Por tanto, yo creo que la proyección, la perspectiva que nos van a dar de Torre Palbás en ese viaje, lo que supuso, lo que representó ese viaje en su trabajo, en su proyecto, su proyección profesional, creo que va a ser tremendamente de un tremendo interés para todos. Como digo, la intervención de ambos, no sé cómo se lo habrán repartido, pero va en torno a eso, hacer una descripción, una valoración de ese viaje. Mar incluso casi hace una cartografía del viaje de Torre Palbás a Italia. Hacen un análisis o van a hacer un análisis del contexto histórico y cultural de la época y una valoración de lo que supuso, del peso que representó ese viaje para nuestro protagonista, para Torre Palbás. Para eso, como digo, tenemos hoy a dos invitados de primer nivel. Tenemos la suerte de contar con dos especialistas de máxima preparación en la materia. En primer lugar, María del Mar Villafranca, no hace falta prácticamente presentación de ella, es una de las mayores expertas en la vida, en la trayectoria y en el legado de Torre Palbás. Y por tanto va a ser nuestra introductora de excepción. María del Mar Villafranca es licenciada y doctora en Historia del Arte con premio extraordinario por la Universidad de Granada. Ha sido, como todos ustedes saben, directora general del Patronato de la Alhambra y del Generalife en la época 2004-2015. Coautora del Plan Director de la Alhambra 2007-2020, un plan director, por cierto, que recibió el premio Europa Nostra de la Unión Europea en el año 2010, si no recuerdo mal. Ha sido comisaria de la exposición dedicada a Torre Palbás y la restauración científica en 2013. Es autora de un centenar de obras, de publicaciones, de monografías, de las que solo destacaré las más recientes y las más relacionadas con la temática que hoy nos ocupa. Ha sido coeditora del libro Ensayos Leopoldo Torre Palbás y la restauración científica. Recientemente ha publicado con Juan Domingo Santos a dos manos la obra Jardines de la Alhambra, yo creo que fue el año pasado, 2022, ¿no? Solamente voy a terminar. La verdad es que les confieso aquí entre nosotros, que nadie nos oye, que lo que más me ha costado de hacer de esta presentación es resumir los currículum de María del Mar Villafranca y de Juan Domingo Santos, francamente. O sea, la selección de qué destacar de un currículum tan extenso y tan intenso ha sido realmente complejo, ¿no? Pero digo que voy a terminar su presentación por lo que hoy y aquí ahora interesa, haciendo referencia a la estancia que hizo Mar, siguiendo un poco la estela marcada por Torre Palbás en Roma, con una beca también, que me imagino que sería del CSIC en este caso, como residente en la Real Academia de España, en Roma. Ahí estuvo, ese periodo fueron 2 años, 2018-2019, y fruto de la investigación que hizo de la estancia de Palbás
en Roma, todo ese bagaje investigador se ha decantado en una excelente obra, El cuaderno de viaje de Leopoldo Torres Palvás en Italia, 1926. Una obra que ahora ya tiene una versión cinematográfica en un documental que ella misma ha dirigido y que veremos en rigurosa primicia un pequeño avance esta misma tarde cuando terminemos la sesión, el conversatorio. De momento, de Mar es lo que creo que puedo condensar y debería decir, no más, porque sería agotar el tiempo que ellos tienen para su intervención. Y después, si me permitís, también presento a Juan Domingo para que después ya el conversatorio sea sin interrupción. Juan Domingo Santos es arquitecto, es catedrático de proyecto arquitectónico de la Universidad de Granada, ha sido profesor visitante en múltiples universidades españolas y también extranjeras, por citar algunas, pues la Universidad de Múnich, la Universidad de Lausanne, la MIT de Massachusetts, la Universidad de Columbia de Nueva York, etcétera. Tiene, y también, por resumir su currículum, que es absolutamente vastísimo, tiene una línea de investigación que me gustaría resaltar, por lo que tiene hoy de significativo. Su línea de investigación principal, o una de sus líneas de investigación, es la intervención arquitectónica en el patrimonio y en la modificación, en la transformación del paisaje, de paisajes. Esa labor investigadora, esa línea de investigación ha cristalizado con la creación de un laboratorio sobre esta materia, el Laboratorio de Territorios en Transformación de la Universidad de Granada, y se da la coincidencia feliz y afortunada de que el Día Mundial, el Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios, que hoy se celebra a auspicio de la UNESCO, tiene como temática, como fondo, ese tema, exactamente, el que está especializado Juan Domingo, la transformación del patrimonio, el patrimonio en transformación, con lo cual es una oportunidad de oro la que tenemos para que él nos hable también un poco desde esa perspectiva. No voy a seguir relatando su currículum porque son páginas y páginas y prefiero, creo que es mucho más interesante para todos nosotros, que tomen ellos la palabra. Voy, antes de que tome la palabra, a entregarle a Juan Domingo, en nombre del Ateneo, el libro de la historia del Ateneo, que ha sido publicado recientemente. Tenemos nosotros también, el Ateneo, institucionalmente, una larga historia que comienza también en 1923, curiosamente, con la llegada, casi coincidiendo, coetáneo con la llegada de Torres Palvás. Le voy a entregar ese libro, que animo a todos a que lean, porque es realmente interesante, y también un pequeño detalle, digamos, institucional de recordatorio de su paso por el ciclo Torres Palvás. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias, Rosa, por tus palabras. Estoy un poco abrumada por esta estupenda presentación. Y también agradecer a la Biblioteca de Andalucía, que nos acoge en esta sala Valdelomar. Y, por supuesto, a Juan, que vamos a intentar entre los dos, pues, no sé, contaros algo que a mí me produce un poco de pudor, ¿no? Porque hasta que no está terminado un trabajo siempre cuesta, ¿no? Pero me parecía que era, como decía Rosa, oportuno. Cuando conocimos todavía en una fase preimpresa la investigación realizada para hacer este libro del Ateneo, pues apareció una noticia, un dato interesante y que yo al menos no lo conocía, y creo que la mayor parte de los especialistas en Torres Palvás nunca lo han recogido, y es que fue ateneísta. Fue responsable de arte y patrimonio también en su junta directiva, es decir, que no se limitó solo a ser un miembro más, sino que también formó parte de esa junta directiva, y ese dato pues casi que obligaba en ese centenario del Ateneo y centenario de la llegada de Torres Palvás a Granada, pues que promoviéramos, ¿no?, unas jornadas que yo puedo tener
esa responsabilidad, ¿no?, de propuesta, pero que luego pues también aprovecho en esta segunda actividad de la jornada, pues darle las gracias a quienes conmigo han compartido pues esta ilusión y este interés, ¿no? Macarena Fernández, del Colegio de Arquitectos, y Miguel Martínez Monedero, que están hoy aquí, aunque Ricardo Hernández no lo está. Así que, en ese sentido, pues como preámbulo, pues quería dejarlo también constancia. Y luego corregirle mínimamente a Rosa una cuestión para que quede claro, y es que Torres Balbás, efectivamente, va con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, pero no va a la Academia Española en Roma. Aunque este dato es una cuestión, no, lo digo, que a lo mejor pudo visitarla, porque amigos suyos estuvieron dirigiendo la academia, como el propio Antonio Flores, que había sido becario también durante un tiempo, y después Emilio Moya, que participó con él en la reunión de Atenas, ¿no?, pues estaba al poco tiempo, estuvo de director. Así que sin duda ya era un hecho, ¿no?, la existencia de la academia. Y yo estuve en la academia no con una beca del CSIC, sino con la beca o el pensionado a Roma, que era cumplir un sueño. Y por eso decía que tenía cierto pudor, porque bueno, siempre fue una ilusión, la de todos los historiadores del arte, el poder disfrutar de esa beca muy difícil, y que bueno, en mi caso pues yo la disfruté ya con una edad y creo que con un aprovechamiento que permitió, precisamente con el proyecto del viaje a Italia de Torres Balbás, poder intentar reconstruir algo que no existió, que fue ese cuaderno de viaje, que con ese carácter simbólico pues es un álbum cuya, en fin, una parte de esa investigación hoy vamos a intentar conversar con Juan. Y quiero agradecerle a él también que participe en esta conversación, porque además también él, hemos tenido los dos oportunidad de conversar en torno al tema de Torres Balbás y su viaje a Italia. Además, él vino a visitarme cuando estábamos allí, porque teníamos temas comunes también del equipo de investigación, y quizás pues en esa línea de haber compartido pues ideas, haber debatido también cuestiones casi como trabajo de campo, pues no sé si va a ser, vamos a intentar reflejarlo o no, pero bueno, pues esta tarde aquí tampoco queríamos prescindir de imágenes, porque entre el público puede haber especialistas, que me consta que los hay, magníficos especialistas sobre Torres Balbás, pero también hay público genérico que no tiene esa formación, ¿no? Entonces vamos a intentar encontrar así un tono medio y explicaros pues ese trabajo que al final pues es un proceso que vive Torres Balbás también como una experiencia, ¿no?, como una experiencia profesional, personal, y que le llevará también a reorientar y a confirmar algunas de las cuestiones y de los criterios que él estaba llevando a cabo en la Alhambra, y sobre todo después ya a partir de 1929 como arquitecto de zona. ¿Quieres preguntarme algo? ¿Me lanzo ya? ¿O? Lánzate. Bueno, quizás sea obligado... Bueno, yo antes quería decir, perdón, es que Rosa, disculpa, porque no ha sido un error de Rosa, ha sido un error mío, vale. Porque me ha preguntado sobre el viaje y la beca, ¿no?, si había tenido relación con la Academia de España, y ha sido un error mío. Bueno, por esa misma razón, siempre que hable de este tema, pues estoy obligada también a hablar de la academia, porque es un compromiso que adquieren los pensionados de hablar de ello y referirme a que gracias a esas circunstancias pues podemos hablar de este trabajo, ¿no? Yo lo primero que quería comentarles es por qué surge, ¿no? La verdad que mi encuentro con Torres Balbás fue temprano, porque la relación que me llevó a poder profundizar un poco en su figura tenía que ver con mi propia tesis doctoral, ¿no?, sobre los museos de Granada. Él, como arquitecto de zona, intervino en algunos proyectos, ¿no?, la Casa de los Tiros, el Museo Arqueológico, la Casa de Castril, quizás en esa visión que tenía también Torres Balbás de buscar un uso, ¿no?, para la arquitectura histórica, y desde sus responsabilidades como arquitecto de zona intervino en algunas de estos proyectos, pero sobre todo en la adecuación del Palacio de Carlos V
para museo, ¿no? Que él concibió como Museo de la Alhambra, y toda una primera ala de la planta principal del Palacio de Carlos V la termina para hacer ese museo que nunca abrió, aunque sí estuvo a la disposición de los investigadores y se conservan aún todavía las vitrinas que diseñó. ¿Cuál es el punto de partida de este proyecto? Pues voy a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con una coincidencia que Julián Esteban Chapapría el otro día explicó. Y en ese sentido, pues a raíz de la preparación de un texto que pudiera ampliar el que él ya había realizado sobre uno de los expedientes de depuración que sufrió Torres Balbás después de la guerra, se puso en contacto con la familia y le preguntó si conservaban alguna documentación, algunos papeles, en fin, si había algo que se hubiera conservado, ¿no? Y bueno, por no hacerlo muy largo, pues ya lo explicó él. El caso es que efectivamente había una documentación existente en el sótano de su casa, y bueno, pues nos transmitió en la etapa en la que yo estaba dirigiendo la Alhambra, pues que efectivamente esa documentación existía, que existía también pues una biblioteca. Ya Carlos Vilches había comentado también y había entrado en contacto con la familia, y bueno, en aquel momento, pues dado que una gran parte de la documentación administrativa generada por Torres Balbás, tanto como arquitecto conservador de la Alhambra como arquitecto de zona, estaba en el archivo de la Alhambra, pues parecía oportuno y conveniente que pudiéramos rescatar ese archivo personal, que completaran, habida cuenta que los cuadernos de la Alhambra ya se habían entregado con anterioridad y habían sido publicados en cuadernos de la Alhambra, los diarios, ¿no?, de Torres Balbás. Los primeros, los diarios de obras de la Alhambra, y luego con posterioridad se entregó también el del Generalife. Así que, bueno, esa circunstancia hizo que hubiera que hacer un inventario de toda esa documentación y a partir de ahí pues hacer un expediente para incorporar todo ese material que en parte se compró y en parte lo donó la familia. Todo el archivo lo donó la familia. Bueno, pues entre esa documentación aparecían estas 3 cuartillas, ¿no? Estas 3 cuartillas que son el punto de partida de la investigación. Esas 3 cuartillas son el borrador que Torres Balbás realiza para justificar su propia beca para ir a Roma. Y ese es nuestro punto de partida del proyecto. En él hace un resumen sintético con esa precisión que le caracterizaba del objetivo del viaje, que era precisamente estudiar los monumentos que se estaban restaurando en Italia, y también pues bueno, hacer un recorrido por toda una serie de lugares, de monumentos que vamos a ir desgranando, ¿no?, y que tenían un punto en común a mi juicio, que es ese concepto de monumentos que no se limitan al momento pristino, al momento originario de su construcción, ¿no?, sino que casi todos ellos pues habían tenido una larga historia, y era ese enfoque del monumento como documento lo que a él también le interesó. Pero sobre todo también es verdad que estas 3 cuartillas, como digo, son el arranque, ¿no?, la semilla para esa investigación. A partir de ahí también hay otras fuentes de información muy interesantes que contenía ese archivo personal, y otro de los documentos que bueno, consulté fue el diario personal de don Leopoldo Torres Balbás, ¿no? Un diario retrospectivo, es decir, que él lo escribe a partir de 1936, unas circunstancias pues dramáticas, ¿no?, su soledad, la guerra en un pueblo, ¿no?, cercano a Soria, donde pasa esas circunstancias, ¿no?, de tristeza, sin saber muchas veces no, sin saber en principio los primeros momentos de su hijo y de su mujer, sin poder ir a Madrid, incluso con la idea de ir a Granada, debe llegar a Granada y quitarle de la idea su primera esposa, ¿no?, Josefina Márquez. Bueno, en ese diario retrospectivo hay una serie de folios que recuerdan, como digo, su trabajo en Granada, y lo escribe con nostalgia. También en ese fondo había solamente 4 fotografías del viaje. No sabemos si había más, probablemente sí. Y gracias a esa fotografía, pues, y también por algún otro dato, sabemos que Torres Balbás fue a Roma, fue a Italia con su esposa. Estaban
se habían casado hacía poco tiempo, no sabemos si hicieron en ese momento viaje de novios o no, hay quien dice que esto fue el viaje de novios, pero bueno, en cualquier caso fuera o no, el caso es que hay alguna fotografía, lo tenemos aquí, con a Josefina Márquez, probablemente o bien en los foros romanos, en los foros de Roma o en Pompeya. Con Julián estuvimos comentando dónde podía ser, pero exactamente el lugar no está identificado. Obviamente sí en la plaza de la Señoría de Venecia, ¿no? Con el Palacio Ducal detrás, en la casa de los Betti de Pompeya y en probablemente una calle de Génova, que tampoco está identificada, porque a veces es difícil, según el urbanismo también, que se ha transformado. En ese mismo fondo, y también como punto de partida, había algunas otras huellas, como eran postales, que el propio Torres Balbás adquiere en ese viaje, como en esa esquina, ¿no? de la plaza de Venecia, el batisterio de Pisa con el fondo de la iglesia, y en Ostia Antica, que es un yacimiento cercano a Roma, le llama la atención el Palacio de Julio II, que no es precisamente área arqueológica, y esa postal también se conservó. Así como una fotografía de San Giorgio in Velabro, una iglesia que visita, como ahora veremos, nocturna. También fuera de lo que es Italia, sabemos que a la ida visita Aviñón y a la vuelta visita San Sernín de Toulouse, dos ejemplos de restauración anterior a la fase de lo que se conoce como restauración científica y que le interesaban como estudioso, ¿no? Y como persona atenta a la cultura de la restauración. El otro punto de partida, además de ese fondo personal de Torres Balbás, se localiza en el archivo de la Junta de Ampliación de Estudios, puesto que la beca es de la Junta de Ampliación de Estudios. Este es un archivo que se conserva en la Residencia de Estudiantes de Madrid y, por lo tanto, ahí está el expediente, en el área de expedientes personales, está el de Leopoldo Torres Balbás con esa asignatura, consta la petición formal, todo el documento, ¿no? Desde la petición formal un año antes, en 1925, motivada, desearía estudiar en Italia los métodos y procedimientos allí utilizados para la mejor conservación de los monumentos antiguos, así como las excavaciones realizadas en dicho país. Y está presente, como decía Julián Esteban el otro día, esa formación que él había tenido en la misma Junta de Ampliación de Estudios con su maestro Juan Manuel Gómez Moreno y ese comportamiento muchas veces como arqueólogo, ¿no? Que se le ha considerado también. Y bueno, la beca se la conceden en una resolución de fecha de diciembre del 25 y además también a la beca se incorporó un currículum, ¿no? Que hace el propio Torres Balbás, ¿no? Además de estas fuentes primarias, llamámosle así, hay otros hechos que suceden y que son interesantes para este proyecto de investigación del que hemos partido. La exposición que se hizo en el Palacio de Carlos V y que además de comisariarla con otros responsables también, que fueron Javier Rivera, Alfonso Muñoz Cosme y Enrique Baquedano, los cuatro allí en debate tuvimos la posibilidad de poder hacer una exposición difícil, una exposición que no resultó, pero con una educación muy didáctica, y ahí establecimos como una especie de cronología, ¿no? de la historia de la cultura de la restauración, que a veces empieza ya a aparecer en algunos manuales, ¿no? La llamada restauración histórica, la restauración moderna, la científica y la restauración crítica, ¿no? En una evolución en la que donde situábamos a Torres Balbás ahí a caballo, ¿no? Es una persona que empieza haciendo análisis crítico como secretario de la Asociación Nacional de Arquitectos, que ejerció de crítico durante muchísimos años, antes de venir a Granada, como decía Rosa, con una formación teórica y con una visión crítica, y la restauración científica que se forja ya a partir del documento de Atenas, de la famosa conferencia de Atenas del año 31, y que dará lugar a la primera carta de restauración de monumentos, ¿no? La primera carta internacional, ¿no? Donde se fijan los criterios. Todas estas personas que se unieron en Atenas estaban ya trabajando
cada uno en sus países, cada uno en sus regiones, en sus lugares de destino, y fue, la verdad, un evento internacional, ¿no? Un encuentro internacional muy interesante. Este fue el cartel de la exposición del Palacio de Carlos V, que se inauguró, que estuvo desde marzo a junio de 1913. Y ahí, en esa exposición, había una parte que nos empeñamos Julián y yo en recalcar, que era, Julián Esteban y yo, que fue el viaje como proceso de conocimiento. El viaje como proceso de conocimiento se expresó en esta vitrina, donde se hacía una reflexión, bueno, una exposición de cómo Torres Balbás concebía los viajes, ¿no? Los viajes como excursión, en ese espíritu de la institución libre de enseñanza. Su padre había sido geógrafo, le había enseñado a percibir los paisajes, las topografías, todos los elementos que contribuyen a poder extraer conocimiento de esas observaciones, y luego él llevará toda esa formación muy precoz a su labor como arquitecto y también como arquitecto en relación a los entornos, ¿no? de los monumentos que interviene. Y luego, por supuesto, siempre hay que hacer, todos los historiadores lo hacemos, una revisión crítica, ¿no? de la bibliografía existente. Uno de los libros de absoluta referencia es el libro de Carlos Vilches, que está hoy aquí. Carlos, muchas gracias también por acompañarnos hoy, y que fue un trabajo absolutamente pionero y como digo, muy de referencia para cualquiera que se quiera aproximar a la vida y a la obra de Torres Balbás, ¿no? La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás, obras de conservación y restauración, entre 1923 y 1936, donde prácticamente exhuma todos los proyectos y los analiza, y en fin, es una obra de referencia. También el otro especialista es Alfonso Muñoz Cosme, que yo no sé si ellos se conocieron en ese momento o no, pero en cualquier caso son dos personas que viven en ciudades diferentes, que les interesó la misma persona y que hicieron trabajos de tesis doctoral sobre la misma persona y dieron resultados diferentes y complementarios, y eso me parece que es también una feliz coincidencia. El libro de Alfonso Muñoz, bueno, uno de los libros es el que publicó el Instituto Andaluz de Patrimonio. Y luego ya la monografía dedicada por Julián Esteban Chapapría, a partir de todo ese conocimiento de las fuentes primarias de sus archivos y también de sus trabajos como el dedicado a Alejandro Ferrand, ¿no? Que fue también arquitecto de zona, el de Julián Esteban Chapapría, que se citó el día anterior. Evidentemente, después de la exposición, el libro de ensayo, al que se refería también Rosa, Torres Balbás y la restauración científica, recopila en una serie de artículos pues, todos esos perfiles que confluyen en la figura compleja de Torres Balbás y rica al mismo tiempo, y yo creo que, bueno, salvo publicaciones que están en marcha, hoy pues son referentes. También hay bibliografía en artículos de Javier Rivera, aquí los tenéis, no me voy a detener, pero sí destacar, además de Javier, a Francisco Javier Gallego Roca, que además de una serie de publicaciones, él fue el director de la cátedra Torres Balbás y promovió desde esa cátedra de la Universidad de Granada encuentros internacionales que verificaban, ¿no? la figura de Torres Balbás en relación al momento europeo, ¿no? Y lo destaco porque el proyecto que a mí me llevó a Roma, también el propio jurado que lo valoró tuvo en cuenta, no lo he dicho, un enfoque que estoy dándole al libro que estoy escribiendo y que espero terminar pronto, ya tendría que haber estado acabado, que es una nueva lectura del patrimonio desde el concepto de humanismo europeo, ¿no? Entonces, bueno, son directrices que marca también la Unión Europea a través de sus reflexiones y conferencias, y esas nuevas visiones del patrimonio a partir de la profundización del pasado y de
figuras tan ricas como la de Torres Balbás, pues creo que puede quedar bien. Vamos a ver, tendrá que ser la crítica la que lo ponga de manifiesto. Pero decía que Javier Gallego hizo también un trabajo pionero, que fue la publicación de las cartas que mantuvieron Leopoldo Torres Balbás con su abuelo, con Antonio Gallego Burín, que eran amigos, y que fue un trabajo también pionero y de obligada lectura. Esas cartas hoy están también en el archivo del Patronato de la Alhambra, con lo cual el archivo del Patronato de la Alhambra al final termina siendo el lugar, el depósito del conocimiento también de Torres Balbás. Y Belén Calderón, que va a participar también en otras de las conferencias, ella se ha aproximado a la figura de Torres Balbás, pero sobre todo con un enfoque del contexto de su tiempo, sobre todo de la figura de Giovannoni, de las relaciones entre Giovannoni y Torres Balbás a partir de los centros históricos, ¿no? y de cómo esas ciudades históricas tienen el derecho a conservarse, pero también a mantener su vigencia y su convivencia con la contemporaneidad. Y ese es un trabajo que le ha llevado a Belén también a trabajar con profundidad la figura de Torres Balbás y todo el contexto europeo, y también va a salir dentro de poco su libro, ¿no? Lo contará ella, seguro. Ella es ahora profesora de la Universidad de Málaga. Bueno, he hecho una primera introducción de cómo arranco el tema. No sé si Juan quiere decir algo, digo, para que dialoguemos, antes de entrar en materia. No, está bien, sigue ¿Sí? comentando cosas. Sí, entremos en el viaje, Entremos en el viaje, bueno. Vamos a intentar entrar en el viaje con algunas referencias, ¿no? Es verdad que siempre se ha dicho este es solo un recordatorio, ¿no? Torres Balbás tenía una serie de pilares referentes, entre ellos pues estaba su maestro, Ricardo Velázquez Bosco, que fue inspector de monumentos y que pues hizo un plan de conservación de la Alhambra. Hay 3 documentos importantes, uno de 1903, más pionero, otro de 1917 y otro de 1920. Todos están en el archivo de la Alhambra, han sido estudiados también. Y bueno, en este caso yo lo traigo aquí a colación porque siempre me pareció, esto es una reflexión personal, si me lo permite, que él cuando llega a la Alhambra, aunque tuviera poca formación práctica, sin embargo sí tenía algo que le dio seguridad, y es contar con un plan que asumió, porque era el de su maestro al que él le debía toda esa formación que tenía, y que le hizo perder poco tiempo también ante la emergencia de lo que representaba un riesgo en el que estaba en la Alhambra en algunas de sus partes. Y en ese sentido, pues este trabajo desde luego que le facilitó aterrizar en la Alhambra en esos primeros momentos, y luego por supuesto su formación como, no voy a decir arqueólogo como tal, pero sí con una formación arqueológica por uno de los grandes maestros de la arqueología en España, pero también de carácter internacional, como era don Manuel Gómez Moreno Martínez, granadino, de padre también granadino, que habían estado en Roma, porque el padre de don Manuel Gómez Moreno Martínez había sido también pensionado en Roma, y que sin duda pues a él se le debe esa visión, ¿no? Y esa aplicación de la historia y de la metodología, ¿no? Y bueno, en ese contexto de anterior al viaje, aquí están algunas fotografías también del fondo del Patronato de la Alhambra, de los puntos críticos, ¿no? De la Galería de Machuca, el Palacio del Partal. Como no es objeto, puesto que ya el otro día estuvo Julián hablando, sí referirme en las 3 imágenes que hay arriba, ¿no? Una que da cuenta de la situación en la que estaba la Galería de Machuca, después una primera terminación con cipreses, y luego después del viaje a Italia él confirma algo que hablaremos después, incluso con Juan, que este tema le interesa mucho, que es el uso de lo vegetal, el uso de lo que llaman en Italia el verde, ¿no? El verde como material de la propia restauración, ¿no? Arquitectónica, en este caso el muro de ciprés, que da paso a a las excavaciones que se habían estado haciendo y la formalización de las mismas, de la madraza, ¿no? La madraza de los príncipes. Y la sustitución de los cipreses, que en un principio habían formado parte del criterio de intervención de Torres Balbás en esa área del patio, por naranjos, que eran una especie que él ve allí
en Roma, bueno, no es que no fuera oriunda de Roma, pero lo ve en el uso de la restauración de los monumentos que allí visita. Y bueno, sobre la galería sobre la Torre de las Damas ya se ha hablado suficientemente, y el patio del Aren, que es la otra actuación, pudiéramos llamar hoy de emergencia, ¿no? que acomete Torres Balbás, donde ya están presentes algunos de esos criterios a los que después me voy a referir y que le hacen de sus intervenciones modélicas, ¿no? En ese itinerario del viaje, gracias a esos folios y alguna otra anotación más, podemos reconstruir ese itinerario sobre un mapa de trenes de la época, trenes franceses que utilizaba Torres Balbás, ¿no? De Granada pasó por Madrid, después fue hacia Barcelona, a partir de Barcelona fue a Aviñón, Génova, Pisa, Roma, Ostia Antica, Nápoles, donde visitará, ahora lo veremos, algunas localidades como famosa Pompeya y Paestum y Herculano. Roma, que es donde, en Roma y en Venecia es donde más tiempo está, en el mes de abril también, mes de abril de 1926, será ese mes, aunque él había pedido dos meses, al final le conceden menos dotación económica y entonces lo tiene que ajustar a ese mes, ¿no? Después pasará de estar en Roma a Florencia, a Bolonia, Ferrara, Venecia, donde está unos cuantos días más. De Venecia pasará a Milán y de ahí ya retorna por Toulouse a Madrid y vuelta a Granada. Y en ese itinerario hará, obviamente, visita a los monumentos. También visitó algunos otros lugares complementariamente, pero objetivo de su visita como documentación y como información, y sobre todo para estudiar y analizar el Palacio de los Papas de Aviñón y las murallas de la ciudad. Luego en Génova, ahí no solamente visitará los lugares que están en ese momento restaurándose, como la Torre de los Embriachi, que lo vemos aquí, la casa de Andrea Doria, que es una casa que hace esquina en la plaza de San Mateo, la propia plaza de San Mateo, y en lo que vemos a la derecha el Palacio Ducal. Génova para Torres Balbás le interesa mucho porque es una ciudad histórica que además se vive con intensidad, y a él le interesa esa convivencia, ¿no? entre los monumentos y esos soportales, ¿no? que vemos ahí en una de las calles principales de Génova. Por supuesto, Pisa es objeto de su interés. Después me referiré a con quién se encuentra, ¿no? Porque en Génova tiene un encuentro con una personalidad muy interesante, que es Alberto Terencio, que es el superintendente de esa región. Y en Pisa, como cualquier arquitecto restaurador, le interesa la inclinación, ¿no? de la torre y los problemas de la inclinación de dicha torre, y el conjunto de Pisa es visitado por Torres Balbás. Y como decía, Roma es el principal lugar de su estudio, de su análisis, porque la visión que Torres Balbás tuvo del momento en el que en Roma se estaba llevando a cabo ese radical proceso de emergencia de los foros, ya se habían llevado a cabo años anteriores, cuando se construyó el famoso monumento de Vittorio Emanuele, ¿no? que reproduce, es el símbolo de la unidad italiana, ¿no? de la unificación italiana. Para poder construir ese monumento, que le llaman la máquina de escribir, como saben todos los que han ido a Roma, destrozaron el Campidoglio, del que quedó nada más que la famosa escalinata donde estuvimos, con el diseño de la plaza por parte de Miguel Ángel, y bueno, todo lo demás pues sucumbe con estas operaciones, que desde luego debieron horrorizar a Torres Balbás, que tuvo que, o sea, por un lado, pues en fin, estaba emergiendo ese gran patrimonio, ¿no? que constituye los distintos foros, pero que sin duda la operación era una operación de desalojo de casas,
de reubicación, por supuesto, de población hacia otros barrios, con lo cual, imaginaros lo que eso representa, ¿no? De descontextualización de familias, de entornos, etcétera, y en pro de una idea imperialista promovida por Mussolini. En sus discursos, en distintas ocasiones, tiene una idea muy marcada de utilización del patrimonio desde el punto de vista político y además encontró a técnicos cualificados que llevaran a cabo esas operaciones. Como digo, Torres Balbás fue testigo de ese momento y debió de ser para él muy duro, ¿no? Observar cómo el mercado de Trajano estaba emergiendo a partir de las casas y de las plazas que iban echando abajo, o otra de las cuestiones que le interesó muchísimo, en este caso de una manera más aceptada por Torres Balbás, que fueron las intervenciones de Antonio Muñoz en el Foro Boario, que vemos aquí abajo. Como digo, ahora después me referiré un poquito más a ellas, ¿no? Y allí en Roma, gracias a ese encuentro que tiene con otra personalidad brillante, en este caso, como es Antonio Muñoz, que su nombre suena español, porque el abuelo era español, pero él era italiano de nacionalidad, y una persona que había tenido una formación como superintendente con anterioridad, y que luego, después de que Torres Balbás lo conoce, se convertirá en el gran artífice de esa Roma imperial que Mussolini quería para su proyecto, ¿no?, político. Antonio Muñoz, en cualquier caso, es un gran arquitecto, es una persona que se había formado tanto en arquitectura como en historia del arte. Era un hombre que también intervino de una manera brillante en algunas de sus intervenciones, en algunas de sus actuaciones. Y también es una manera de poder analizar críticamente esa idea que estaba empezando a consolidarse, ¿no?, en el mundo de la cultura de la restauración, que llamaremos después científica, que es la consideración del monumento como documento. Pero aquí en Santa María de Cosmedin, que es el famoso lugar donde todo el mundo va allí a meter la mano en la boca de la verità, ¿no?, que es un elemento romano, ¿no?, que está ahí en el pequeño pórtico que vemos aquí. Sin embargo, es una iglesia interesantísima desde el punto de vista de su propia historia de la restauración. Aquí vemos en la parte de la derecha aparte de la planta, que vemos la basílica, ¿no?, paleocristiana, ¿no?, de la que emerge esta iglesia, que tiene una fachada barroca que precisamente Antonio Muñoz quitará para recuperar el pórtico posromano, ¿no? Santa Sabina, que es una iglesia que está en el Aventino, es una iglesia maravillosa, con una luz prodigiosa, y que también va a ser una de las actuaciones ejemplares de Antonio Muñoz, de la que existen en la adopción de criterios y en la adopción de elementos de recuperación, incluso esa idea que tenía Torres Balbás de recuperar la topografía de las estancias de la arquitectura o de los distintos estratos, ¿no?, se puede ver perfectamente aquí, que luego él aplicará, por ejemplo, en el Mexuar, ¿no?, en la sala denominada del Mexuar, donde recupera los distintos registros, como había visto en Santa Sabina que hiciera Antonio Muñoz. No me voy a extender demasiado, porque después vamos a proyectar el documental, y en el documental otras voces muy expertas a preguntas mías que evidentemente no se ven, las vamos a ver, ¿no? Entonces es más interesante que a través de las imágenes, pero es por hacer este recorrido. Y el otro punto de interés para Torres Balbás, o otro de los puntos de interés para Torres Balbás, fue la iglesia de San Giorgio in Velabro, que tenía adosada el Arco de los Argentari, que es también una iglesia que él estudiará a fondo y de la que tomará una serie de ideas que luego va a utilizar en distintos lugares de la Alhambra. Este es el estado actual de la iglesia de San Giorgio in Velabro. Y como decía, las excavaciones arqueológicas, él obtiene un permiso especial
para poder visitarlas ya sin necesidad de tener que ir acompañado del superintendente Antonio Muñoz. Él se las facilita y ahí pues analizará pues los criterios de intervención, las soluciones de lo vegetal en el templo de Venus, que ya se habían hecho algunas publicaciones pioneras, ¿no?, del uso del verde, porque, como bien sabe Juan, y ahora después él se referirá a él, te voy a dar un poco de pie, ¿no?, de palanca, que es el de la intervención de Giacomo Boni en el Foro Romano, no aquí exactamente, porque este es de Antonio Muñoz, pero Antonio Muñoz, como alumno aplicado de Boni, lo utiliza como referente arquitectónico en las columnas que faltan, ¿no? Y que, bueno, esto todos los alumnos que hayan estudiado Historia de la Restauración saben que es un elemento de referencia, ¿verdad, Miguel? Y bueno, aunque la fotografía es mala y no lo voy a comentar porque se ve mucho mejor en el documental. En Ostia Antica también unas excavaciones donde empiezan a aplicarse los criterios científicos, estratigráficos, son objeto de interés de Torres Balbás en ese viaje, y especialmente Pompeya, ¿no? En Pompeya no puedo confirmar que existiera el encuentro con Spinazzola, que es Vittorio Spinazzola, el gran arqueólogo que hizo, como pasaba con Torres Balbás en la Alhambra, pues él en Pompeya, ¿no? Es decir, él fue el artífice de que Pompeya la podamos comprender y podamos entender como una ciudad romana, ¿no?, preimperial, y que se pudieran utilizar las propias calles, ¿no?, y los elementos de comunicación originales, ¿no?, para la visita pública. Y bueno, estas referencias las debía de encontrar Torres Balbás en su deseo de estar en su tiempo, de contextualizar su formación con todo lo que se estaba haciendo en ese momento en Europa, y evidentemente Pompeya era uno de sus puntos de interés. Como digo, no puedo confirmar que tuviera un encuentro personal con Spinazzola, pero él refiere el interés de conocer in situ los trabajos de Vittorio Spinazzola en Pompeya y en Paestum, que está en la fotografía de abajo. Por supuesto, en Florencia, ya con menos tiempo, se interesará por los trabajos de restauración que se estaban haciendo en ese momento en torno al Duomo, ¿no?, que, como veis también en esta fotografía de esa misma época, pues hay áreas arqueológicas que ya están preceptivamente incorporadas como metodología de trabajo antes de hacer cualquier intervención contemporánea. O en Bolonia, donde los templos de la plaza de San Stefano, que ven ustedes a la izquierda, pues son para Torres Balbás una auténtica lección, donde se puede verificar criterios que usa la Alhambra y que ha visto allí, y viceversa. Tampoco quiero decir que es que lo que hiciera Torres Balbás en Italia fuera copia, no. Él analiza y confirma cuestiones que él ya, o criterios que él ya ha utilizado en esos primeros momentos en la Alhambra, y luego también toma ideas de otros que ven este viaje. Por supuesto, también le interesa cómo se está llevando a cabo la restauración de los palacios en la Vía Mazzini, que es una vía de contacto con la periferia de la ciudad de Bolonia, y la iglesia de San Petronio, que también es una iglesia muy curiosa, ¿no?, con la base, el primer piano, la primera planta, la base de mármol y el resto de ladrillo, ¿no?, porque toda esta zona de Italia se utilizaba el ladrillo de una manera también muy ejemplar, y las casas medievales, ¿no?, que en la Plaza de la Mercancía pues se estaban reordenando todo el centro histórico de Bolonia, que muchos de ustedes seguro que han visto. En Ferrara también visitará el castillo de los Este. Estaba bastante expoliado en ese momento, pero se estaba recuperando, también desde el punto de vista de las estratigrafías murarias, y la Catedral de Ferrara. Y en Venecia, que es el otro punto, junto con Roma, que más ocupa su estancia, pues lógicamente él pudo ver, con 10 años, casi un poquito más de 10 años de la restitución del campanile, que, como saben ustedes, se vino abajo en 1902 y tardó 10 años en reconstruirse, y él pues lo pudo ver reconstruido, analizar, ¿no?, la conveniencia de esa anastilosis, ¿no?
o bueno, reconstrucción literal, porque tampoco se utilizarían algunos ladrillos, pero se aprovechó una cosa que a él le interesó mucho, es conocer fotografías de la época que consultó para ver que se hizo una excavación arqueológica aprovechando que se había caído el campanil. Entonces, llegar hasta la cota, ¿no? Y analizar también la parte de los cimientos Él estaba también interesado en la conservación de estos lugares, ¿no? Y veréis ahora por qué lo digo. Por supuesto, la configuración de esa plaza, la que por un lado se fotografía, ¿no? Con el Palacio Ducal de fondo, pero en el otro también le interesa la intervención de Palladio, perdón, de Sansovino en la propia plaza. La iglesia de San Giovanni e Paolo, que está hecha también de ladrillo con soluciones de restauración que también a Torres Balbás es una pena que no existiera ese cuaderno famoso que debió, no sé si existió o no, que pudiera dibujarlo. Y en Venecia hace algo muy interesante, y es que no se conforma solo con la ciudad conocida, con la ciudad, ¿no? de ese turismo que ya empezaba, y quiere ver esa otra Venecia de la laguna, de las islas de la laguna, y visita Murano, visita Burano, y visita la isla de Torcello, que es una auténtica maravilla, y que allí pues puede analizar con mucha tranquilidad pues ese complejo monumental que centra la isla y que está compuesto por la iglesia de Santa María Anunciata, perdón, de Asunta, Santa María Asunta, y la iglesia de Santa Fosca, ¿no? Que era una santa y mártir de Libia, que viene, por eso es martiriólogo ese edificio, ¿no? Que tiene esa idea, ¿no? Como un poco de plan central que le interesa a Torres Balbás, esa combinación, ¿no? Es un cuadrado y tiene un octógono, ¿no? Y luego tiene adiciones con unos ábsides muy interesantes en la cabecera, cuya decoración también analizará. De regreso pasará por Milán, allí por supuesto es visita obligada a la iglesia de San Ambrosio y su restauración, y el Castello Sforzesco, que había sido objeto también de intervención de uno de los grandes restauradores del Ottocento, ¿no? Que era Luca Beltrami y Camilo Boito, ¿no? Sobre todo Camilo Boito. Y a la vuelta, pues él no le hace ascos tampoco a las intervenciones violetianas, y por supuesto le interesa ver cómo Viollet-le-Duc, que fue para él un gran arquitecto. Otra cosa es que estuviera de acuerdo con sus criterios, pues visita y analiza Saint-Sernin de Toulouse. Este viaje también, como decía, es un viaje de encuentros. Esos encuentros se pudieron producir de forma real, física, o de forma intelectual. Sabemos que pudo encontrarse con Adolfo Venturi. Digo pudo porque él lo dice, pero no hay otros elementos que refrendan ese encuentro. Adolfo Venturi, bueno, para los historiadores del arte, es el padre de Lionello Venturi, que escribió un libro sobre urbanismo, que es citadísimo, ¿no? Y muy reconocido, y él fue el gran promotor de la primera gran historia del arte italiana. Entonces Adolfo Venturi, sus fondos, su archivo está en la Universidad de Pisa, y bueno, yo estuve exhumándolo para ver si había alguna carta, algún contacto y tal, y no había nada, ¿no? Pero en todo caso él lo cita como una personalidad de referencia con ese deseo, o bien de haberlo conocido, o bien de que verdaderamente se pusieron en contacto. Antonio Muñoz, que sí lo sabemos, y además en Venecia están algunas de las cartas que mantuvo con Torres Balbás y algunos libros que Torres Balbás le envió a Antonio Muñoz, obviamente como seguro agradecimiento por sus atenciones. Y Gustavo Giovannoni, este es un nombre con mayúsculas, ¿no? Porque Gustavo Giovannoni, al que no conoció en este viaje, pero sí se conocieron en Atenas y sí mantuvieron correspondencia y sí se intercambiaron libros, es el gran referente de la historia de la restauración moderna en Italia.
Y Gustavo Giovannoni además fue el creador de la Escuela de Arquitectura, la primera escuela de arquitectura de Europa, la funda él en Italia, porque hasta ese momento los arquitectos estudiaban en las academias de Bellas Artes, las academias superiores de Bellas Artes. Y Gustavo Giovannoni fue el gran teórico de la historia de la restauración, el que fija y marca los criterios, el que estuvo al cargo de la delegación italiana en la reunión de Atenas, en la Carta de Atenas, y el gran artífice de esa carta. Así que estas dos personalidades, Torres Balbás y Gustavo Giovannoni, que han sido estudiadas, como digo, por Javier Rivera, también por Gallego Roca, y que seguro que conversaréis el próximo día, el día 26 en la Escuela de Arquitectura, pues no me voy a extender más, pero sí deciros que existen cartas de Torres Balbás en el archivo de Gustavo Giovannoni, que tuve bueno, ahora después lo veréis un poco en flash, algunas de la información que obtuve en estos sitios. Fue muy difícil acceder al archivo de Gustavo Giovannoni, porque era un archivo privado, que además estaba abierto según las horas que le venía bien a las personas de la asociación que lo custodiaba. Y bueno, al final fue una delicia poder estar en ese vetusto caserón, que en el fondo era una torre romana, ¿no? Fue muy emotivo también encontrar allí las famosas cartas, ¿no?, de Torres Balbás, que se habían enviado mutuamente, y el expediente del propio Giovannoni de su participación en la reunión de Atenas, ¿no?, en la conferencia de Atenas, con todos los apuntes que en los márgenes anotaba, ¿no?, de quién llegaba tarde, quién participaba, quién se echaba la siesta, en fin, toda esa intrahistoria también muy bonita cuando la descubres en los documentos. Y Vittorio Spinazzola, al que antes me he referido. Y un objetivo de este proyecto era también no solo documentar y hacer ese recorrido del que no conocíamos demasiado, ¿no?, que es cómo ese viaje le sirve de aprendizaje, de experiencia, también refrendo, ¿no?, de las cosas que él estaba haciendo en la Alhambra. Y aquí hay unas primeras cuestiones, ¿no?, que se tratan en el libro, que son las excavaciones con metodología científica, las expropiaciones de propiedades privadas, que él ve allí como método también en Roma y que ya se estaban haciendo en la Alhambra, pero ahora las hace con más convicción, las consolidaciones estructurales, la utilización de nuevos materiales, que es otro tema del que hablarán en la mesa redonda, y la incorporación de las áreas arqueológicas dentro de los monumentos, cuando se trata de monumentos que combinan arquitectura y zonas arqueológicas, como es el caso del conjunto monumental de la Alhambra, pero no solo ahí. El monumento como documento al que antes me he referido, la concepción urbana de muchos de estos lugares, bien porque la tengan en sí o bien porque están insertas en un contexto urbano, las soluciones vegetales a las que me he referido antes y la consideración en el caso de la Alhambra como paisaje cultural, o sea, esa ampliación de la mirada que ya estaba intrínseca en su formación, transmitida por su padre y por la institución libre de enseñanza. Creo que él la constata en el propio viaje y ya se convence. Y por eso ese objetivo principal, que era elaborar ese cuaderno de viaje que llaman en Italia taccuino, como un mapa de registro de contenidos, relaciones y experiencias, inspiradas, por supuesto, en la claridad de esas cuartillas, ¿no?, de esas notas caligráficas que Torres Balbás conservó y, por supuesto, en esa documentación de archivos al que antes me he referido. También en las imágenes históricas que he podido lograr, los lugares que visitó y estudió, las postales que adquirió, los folletos y publicaciones que consultó, que han sido también consultadas por mí, en las personas que conoció y con las que se relacionó, y en el contexto intelectual y sociopolítico en el que esta experiencia se desarrolló. Ese era el objetivo de este viaje. Y evidentemente, ahora muy rápido ya, y le doy la palabra ya a Juan, que llevo aquí hablando casi una hora, esto se hizo en la Academia de Roma, que bueno, durante ese curso 2018-2019 yo tuve la fortuna de estar 4 meses y después me lo prorrogaron previo el verano 2 meses más, en septiembre y octubre, donde recibían ese año a todos los que visitaban el San Pietro in Montorio, que está allí, pues las fotos de los residentes, que además yo llevo este mismo atuendo, que me lo he querido poner precisamente en homenaje a esa estancia, que empezó lógicamente en la propia academia para
aquí tenemos mi ordenador con el objetivo, y que continuó pues con ese deseo de poder visitar. Esta es la torre, como digo, romana, dentro de un edificio que es de ya época contemporánea, y donde está el archivo de Gustavo Giovannoni, y donde la profesora Arcosi, que es la gran experta en Giovannoni actual, hay otros expertos, pero esta es la gran experta actual, pues puso a disposición con dificultades, porque es un archivo que no tiene los medios que deben de tener los archivos contemporáneos, pero en fin, dentro de las posibilidades, pues pudimos hacernos con la información que queríamos, ¿no? Y en ese sentido ahí hay dos imágenes, una de las cartas de Gustavo Giovannoni, perdón, de las de Torres Balbás a Gustavo Giovannoni allí conservadas, y luego la revista Al-Ándalus, con muchos ejemplares de la revista Al-Ándalus que publicó muchísimos artículos Torres Balbás, la tienen allí. También hay grandes fotografías de Ricardo Velázquez Bosco de la mezquita de Córdoba, ¿no? Un archivo muy interesante. Otro archivo interesantísimo y utilísimo para todo el tema de Roma fue el archivo del Museo de Roma, de hecho porque Antonio Muñoz fue director del Museo de Roma en su última etapa, y gracias a eso pues quizás tiene un archivo riquísimo y muy elocuente, sobre todo en sus imágenes, y que me han servido sobre todo para el documental, pues poder contar con este tipo de fotografías, ¿no?, instantáneas, donde se ve tanto al rey Vittorio Emanuele visitando con Muñoz San Giorgio in Velabro antes en la primera fase de las restauraciones, porque Torres Balbás lo visita en la segunda fase, y luego con Mussolini, que es el personaje, lo reconocéis, ¿no? Mussolini está aquí a vuestra izquierda, y Antonio Muñoz es el de las chisteras, ¿no?, que llevan vestidos así tan elegantes, ¿no? Y luego algunas soluciones del propio Antonio Muñoz que se cuentan bien en el documental. En el Archivo Central del Estado, que está todo el fondo del Ministerio de Bienes Culturales, todo el trabajo de los superintendentes está allí, un trabajo ingente con planos, expedientes completos, bueno, un trabajo pues para años. Yo me centré en aquello que interesaba. Y el archivo y biblioteca del ICRON, sobre todo la biblioteca del ICRON, la mejor dotada desde el punto de vista de las fuentes de información para toda la historia de la restauración moderna, ¿no? Y sobre todo están las actas de la Conferencia de Atenas, uno de los pocos lugares que se conservan dichas actas. Aquí tengo escaneadas, malamente escaneadas, pero ahí está una de la restauración de los monumentos en España, que es el texto de Torres Balbás, el que elaboró Torres Balbás. Y luego, fuera de Roma, hay también un fondo muy interesante, que es la Biblioteca Federico Ceri de Bolonia, que está especializada en Historia del Arte y Conservación del Patrimonio, donde localicé también algunas publicaciones interesantes, y el trabajo de campo, del cual destaco especialmente la labor de Antonio Muñoz en la Basílica de Santa Sabina en Roma, ¿no? Una intervención, salvando las distancias, pero donde podemos ver, por ejemplo, cómo reintegra esa zona, donde hace unos esgrafiados para no perder la idea de la trama decorativa de algunos de los paneles decorativos que tiene la iglesia, o por ejemplo la recuperación de la luz a través de todas las ventanas que estaba cegada, o el pavimento, ¿no? El pavimento con ese estudio de estratos, y también con las soluciones, ¿no?, que luego hará Torres Balbás también en la Alhambra, por supuesto. Y en la iglesia de San Giorgio in Velabro, donde vemos en la parte de una mala fotografía, pero bueno, aquí vemos esa estratigrafía, ¿no?, con las distintas cotas de la antigua preexistencia, ¿no?, las arquitecturas romanas previas, que están relacionadas con el arco que está adosado, ¿no?, o todo el foro boario, con la iglesia del Templo de la Fortuna Virili, de Hércules Vincitore, que está, el de la izquierda es un templo romano, pero que fue convertido en iglesia de una comunidad cristiana, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, fue transformada en iglesia, y es todo un ejemplo de trabajos de conservación, incluso con mantenimiento de Valadier, ¿no?, de los trabajos de Valadier que hizo en el siglo, a principios del XIX, finales del XVIII, principios del XIX, en esta zona. La de Santa María en Cosmeris, ¿no?, que aquí se ven las fotografías, ya estas sí son fotos mías, o la Roma, los foros de Julio César y Augusto ya recuperados. Aquí vemos el mercado de Trajano. Todo esto él lo ve en transformación, antes como hoy se percibe las soluciones con distintos materiales, ¿no?, las cotas,
el verde, ¿no? La utilización del verde, ya voy muy rápido, la hostia antica también con distintos tipos de soluciones, el Castelo de San Viladriana. Viladriana, yo no tengo constancia de que Torredembarba fuera, pero es extraño pensar que no fuera a visitarla. Él no la cita, pero sin duda también las restauraciones en Viladriana son un ejemplo de la historia de la restauración. Estas son las iglesias de Sant Stefano, hicimos toda la recuperación visual, las casas medievales de la Plaza de la Mercancía, bueno, esa iglesia de San Petronio, voy muy rápido porque después veremos más cosas, la iglesia de San Giovanni Paolo con ese trabajo, el estudio que hace de la decoración de ladrillo, en la Plaza de la Señoría de Florencia. Tengo una fotografía casi igual que la de Torredembarba, pero la tenía en otro archivo y no la he puesto exactamente igual. Ese silencio, ¿no? que emanan la laguna y la isla de Torcello, con la iglesia de Santa Fosca y la de Santa María Asunta. Y por último, ya me voy a callar, para que hable algo Juan, porque tiene que hablar, porque esta parte él me ayudó a hacerla, él y Carmen Moreno, y es que cuando vas a Roma, luego tienes que hacer un trabajo que es presentarlo en dos momentos. Uno, que no lo he traído aquí, que es el de Open Studio, que es cuando está en proceso, donde casi como una especie de feria, allí tienes que contarlo y explicárselo. Le tuve que explicar el proyecto muy al comienzo del mismo, con lo cual no tenía todos los resultados. Y luego, al final del curso académico, en junio, se hace una exposición. Los artistas, fotógrafos, cineastas y tal pueden presentar sus resultados, pero como un historiador presenta algo que sea comprensible, que forme parte de una exposición. Y bueno, pues se nos ocurrió, yo lo consulté con Juan, le dije, Juan, ayúdame a ver cómo hacemos esto. Entonces hicimos ese mapa, una especie de mapa relacional, que ahora le explicará un poco, donde se intentó reconstruir no solamente el itinerario, sino también esas ideas que yo trataba de decir aquí, los lugares que visita, la gente con la que se encuentra, las personas con las que se encuentra, los lugares que fueron objeto de su mayor interés, no todo, pero por lo menos una síntesis. Y en esa exposición llamada Processi 146, a la que pertenece el documental con el que vamos a cerrar esta intervención de hoy, pues se expuso en una pantalla, traducido al italiano y al español porque tenía que ser bilingüe, y teníamos, pues por un lado, el plano hecho como antiguamente se hacían los planos, ¿no? Con formato, corrígeme, ¿es A3 o cómo es? A3, sí. A3, con formato A3 para componerlo, ¿no? Discúlpame, la fotografía no es muy buena, pero bueno, era el espacio que nos dieron, y en la vitrina pues había unos facsímiles de algunos de los documentos, así los más vistosos, que sea sobre todo el punto de partida, ¿no? Que antes os he explicado. Y este un poco es el mapa, el mapa relacional. ¿Quieres tú decir algo, Juan? No. ¿Por qué no? ¿Me va a dejar que yo hable todo el rato? A ver, cuando yo te conté esto, ¿cómo lo enfocaste? ¿Quieres decir algo o no? No cuento. ¿Prefieres que yo lo termine? Bueno, en realidad, sobre el mapa que veis aquí, el itinerario, están medio dibujados, no solo la Alhambra, que es el referente tanto de su propia responsabilidad como luego la aplicación, y luego pues todo lo que yo os he contado pues a través de una imagen, ¿no? Es una buena síntesis, creo yo. Además, en esa exposición se acompañaba de un folleto, que lo he traído además aquí, porque creo que me parece que tengo uno, sí, un folleto que había en español y en italiano, ¿no? Para quien fuera a verlo, que tenía por un lado el mapa, ¿no? Por un lado estaba el mapa y por otro lado estaba pues un poco la síntesis de la investigación. Aquí tenéis el folleto. Y por último, pues también el objetivo del proyecto era contar con un documental de investigación, ojo al dato, que no es un documental para audiovisual, ¿no? Al uso, sino era un proyecto que intenta ser didáctico, obviamente, pero que está orientado hacia profundizar en el conocimiento de Torredembarba a partir de esta investigación y con los especialistas que también entrevisté. Yo los entrevisté como fuente de información más de mi proyecto, pero a su vez
se prestaron a esas grabaciones. Aquí tenemos a 3 de los especialistas que participaron y que bueno, una parte del documental es lo que vamos a ver hoy. Está todo grabado y tengo que montar el documental parece que son 62 minutos el total. Y bueno, cómo esos criterios y soluciones en el conjunto monumental de la Alhambra y en los trabajos que hace Torres Balbás como arquitecto de zona, pues yo creo que están muy estudiados, muy analizados. Yo no voy a profundizar mucho más de lo que ya he dicho aquí, porque ya llevo mucho tiempo hablando, pero sí que quería, para introducirle también a que Juan hable, y es que, a ver, muchas veces cuando hoy en día se actúa sobre el patrimonio, evidentemente se tiene que hacer un proceso de investigación, ¿no? de investigación para conocer ese lugar que va a ser intervenido o que va a ser adaptado, quién ha trabajado antes. Entonces yo creo que Juan, en uno de sus últimos trabajos, en el Museo de Ángel Barrios, tuviste la oportunidad de enfrentarte al trabajo de Torres Balbás, uno de sus últimos trabajos que al final completa Prieto Moreno y que lo conoces bien. Y cuando preparabas tu trabajo en la cátedra, que tuvimos oportunidad también de comentar, ¿no?, introdujiste también la figura de Torres Balbás y este viaje a Italia como un proceso importante, ¿no?, de conocimiento y de asunción de criterios. Yo quería, con estas reflexiones, darte pie a que también tú des tu visión de arquitecto, porque no es lo mismo la de una historiadora que la de alguien que se enfrenta, ¿no?, a los trabajos de conservación monumental con una visión como la tuya, ¿no?, que te fijas en el patrimonio como algo que se transforma, ¿no?, que está en evolución, que parte de unas preexistencias, pero que luego también tiene derecho, ¿no?, a continuar, ¿no?, derecho a tener una contemporaneidad. Entonces, bueno, pues como he hablado yo mucho, pues ahora te pregunto yo a ti. Bueno, yo, claro, es que hablaba la pregunta de María del Mar. Yo creo que el éxito de Torres Balbás, el éxito radica, yo no soy especialista en Torres Balbás en absoluto, ¿no? Yo me acerco a Torres Balbás por un interés más allá del conocimiento que tengo como arquitecto, de haber estudiado sobre temas de restauración. Me acerco sobre todo desde la experiencia al trabajar sobre una intervención que él, o en un entorno donde él ha trabajado. Bueno, y más experiencias que llevo a lo largo de mi vida allí, bueno, desde la infancia, jugando, paseando, leyendo cosas, ¿no?, que también es una manera de acercarse al conocimiento a través de la curiosidad, ¿no? Y para mí el gran valor de Torres Balbás, pensemos que Torres Balbás llega a la Alhambra, si no me equivoco, cuando tiene 36 años. 36 años y se encuentra al frente de un monumento como la Alhambra, donde él además tampoco tiene una experiencia sobre intervención en patrimonio. Esto es muy fuerte, ¿no? O sea, que imaginemos esta situación. Entonces yo creo que el gran éxito de Torres Balbás radica en aquello que yo entiendo que es el conocimiento de un arquitecto, y es la observación. El conocimiento de un arquitecto radica en saber observar y saber descubrir los temas de trabajo, ¿no? Y Torres Balbás, para eso, viaja a Italia. O sea, Torres Balbás es consciente de que él no puede inventar la restauración de la Alhambra. Es muy limitado su conocimiento, es muy limitado también las posibilidades que tiene. O sea, imaginemos la responsabilidad a la que se enfrenta. Y entonces en Italia se encuentra, y es lo que yo quería hablar brevemente, sobre esa contextualización, ¿no? Hay un personaje que es este que yo traigo aquí, del que yo creo que nace gran parte de las cosas que hace Torres Balbás, ya sea de una manera consciente, directa o indirectamente. Y este personaje es Giacomo Boni, que María del Mar lo ha nombrado. Giacomo Boni es veneciano, estudia arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de Venecia y le interesa la arqueología y se dedica sobre todo a la restauración arqueológica y la intervención arqueológica y la restauración arquitectónica de monumentos, ¿no? Y Giacomo Boni, desde el año 1898, interviene también en la recuperación, todo el cimiento y arranque de todos estos lugares por los que pasea Torres Balbás han sido intervenidos en muchos casos por Giacomo Boni. Un personaje verdaderamente fascinante porque es un inventor. Aquí nos encontramos ante una figura que sí es realmente un inventor que se enfrenta a la historia,
una historia con mayúscula, ¿no? Como la historia de los foros romanos. En 1898, con la edad de 39 años, es decir, 3 años más que Torres Balbás, Giacomo Boni asume la dirección de la conservación de los foros romanos y también de la colina palatina. Casi nada, ¿no? O sea, también es asumir una responsabilidad que mantiene hasta el año 1925. Estamos hablando de 27 años. 27 años al frente de los foros romanos, frente a los 13 años que está Torres Balbás en la Alhambra. Este arquitecto, arqueólogo, conservador, pensemos que muere en 1925 y al año siguiente llega a Torres Balbás, allí a Italia, ¿no? Y ¿qué es lo que hace Giacomo Boni, este personaje? Hace 4 cosas, para mí, creo que son determinantes y claves que influirán en Torres Balbás. Y no solo en Torres Balbás, sino en toda la cultura de la restauración de monumentos del momento. Pensemos que no hay ninguna teoría todavía científica, no se ha hecho todavía la Carta del Restauro del 31, y Giacomo Boni plantea 4 argumentos básicos. Uno primero es la creación de los cuadernos de obra, que en su caso son cuadernos científico-artísticos, son maravillosos, son dibujos que mezclan lo técnico con lo artístico, muy diferente a los cuadernos de Torres Balbás, ¿no? Son unos cuadernos que además elabora con un colaborador, ¿no? Cirrini, y que le acompaña, y son unos documentos maravillosos. El archivo de Giacomo Boni es un archivo que ha estado cerrado durante mucho tiempo y ahora se está estudiando y se está actualizando a día de hoy. Y otro segundo tema, que yo creo que gran parte de esos cuadernos, esta historia del cuaderno de obra, en el caso de Giacomo Boni, proviene de esa fascinación que tiene por la arqueología del siglo XIX, ¿no? Los cuadernos de los arqueólogos, esos cuadernos tan maravillosos, y que él recoge como arquitecto conservador y que le lleva a una segunda cuestión que es básica, que es el invento de lo que se llamaría la estratigrafía arqueológica, y que él desplaza y que la lleva a cabo sobre la estratigrafía muraria de la restauración de monumentos, ¿no? Son la metodología que se aplica en la arqueología. Giacomo Boni la lleva a la conservación y la desrestauración, sobre todo, de los monumentos, con un planteamiento básico, y es todo monumento, el valor de un monumento está en su historia, y el método científico, ese método de restauración que él propone, es un método basado en la propia historia, es decir, basarse y apoyarse solo y específicamente en aquello que existe y lo que es real, y sobre lo que existe una preexistencia. Por eso él hace una crítica muy grande, Giacomo Boni, por ejemplo, a toda la teoría restauradora de Viollet-le-Duc, ¿no? Es muy rasquiano Giacomo Boni. Él escribe un artículo, todo su pensamiento en este campo se circunscribe un artículo importante que escribe en 1901, que estoy seguro que Torres Balbás debió conocer, que es sobre la metodología o el método de la excavación arqueológica. Y luego hay un segundo asunto, este es, por ejemplo, Santa Francesca la Romana, una desrestauración que acomete Giacomo Boni unos años antes de que llegue Torres Balbás, que consiste en la recuperación en esta estratigrafía muraria de la que estoy hablando, ¿no? El desmontaje de todo el sistema de arcos y pórticos que dan al patio de Santa Francesca la Romana, y que mantienen un recuerdo, ¿no? Muy parecido a esa desrestauración que hace Torres Balbás. Yo creo que Torres Balbás aprende esta idea de la desrestauración visitando todo este viaje que María del Mar ha mostrado, donde muchas de las intervenciones consistían en el desmontaje, ¿no? Para llevar la arquitectura del monumento a un estado, si no original, si un estado de preferencia. Pero otro tema, por ejemplo, me parece también muy novedoso, es lo que llamaría el fotomosaico aéreo, ¿no? Es decir, esta lectura de la arqueología a través de la fotografía aérea, muy novedosa, no se había hecho hasta ese momento, y lo hace a través de un globo aerostático. Arriba una fotografía, abajo el fotomosaico que monta él sobre el foro romano a través de ese globo aerostático, que era una lectura casi para recomponer las trazas, ¿no? De esa visión aérea que hoy para nosotros es algo muy convencional. Ya conocemos el avión, pero que en ese momento imaginemos que era una absoluta revolución y que luego generó
pues todo lo que ha dado lugar posteriormente a la arqueología aérea de Roger Archer, por ejemplo, de la Francia, o bueno, y los mismos arqueólogos romanos como Cosi, ¿no? No sé, es muy pionero. A mí me extraña, por ejemplo, que Torres Balbás no utilizara, supongo que conocería esto ya, ¿no? Porque estamos hablando de unos trabajos de 1901 sobre el propio Foro Romano, que Torres Balbás no utilizara el registro aéreo, ¿no? Sobre la Alhambra, ¿no? Y un cuarto punto que es fundamental, que María del Mar ha avanzado, y es este libro que escribe en 1912 que se llama Flora Palatina, Vegetación y Arqueología, ¿no? Esta idea de la restauración que se produce, o la recuperación del conjunto monumental o del patrimonio a través de la incorporación de lo verde. Por varios motivos. Primero, a través de unos estudios que había estado haciendo sobre el sentido de lo que implica la vegetación romántica, ¿no? Como sistema de ayornato de la arquitectura, pero también como protección de la propia arquitectura. Pero en el caso también de los foros romanos, y la idea esta con la que Giacomo Boni recupera esta idea de lo verde, con esa fotografía tan bonita e intencionada que se hace dentro de los foros romanos con la plantación, ¿no? Y estas otras imágenes, en el fondo lo que él está hablando es de articular el resto además de la protección, articular un resto patrimonial descontextualizado para incorporarlo al discurso y a la visita pública y al discurso del desarrollo de la nueva ciudad. Yo creo que todos estos temas, esta es la situación del Foro Romano a finales del siglo XIX, cuando Giacomo Boni está interviniendo y recuperando esto, y este lugar, esta es una imagen más reciente, pero que se basa en ese sistema de lo verde como elemento articulador. Torres Balbás ve todo esto, ¿no? El Partal es el resultado también de esta visita en la que descubre cómo, bueno, Giacomo Boni había, por ejemplo, intervenido también toda la zona del muro Pechile de Villa Adriana, en la que a través de la plantación de cipreses pues recompone pues, toda la zona del muro Pechile, toda la zona porticada desaparecida, ¿no? Esta evocación, y me parece que es muy interesante, que hace Boni, abstracto y evocador, ¿no? Como creo que tiene que ser un arquitecto que intervenga sobre el patrimonio histórico, sobre todo abstracto y evocador. Por eso yo creo que Giacomo Boni es un moderno, ¿no? Es una persona innovadora, abre camino y además, sobre todo, plantea unos criterios de intervención que hoy todavía seguimos utilizando, ¿no? Cuando Torres Balbás visita estos lugares, todo esto está allí, ¿no? Ya estamos hablando en el Partal, la recuperación de estos lugares arqueológicos, ¿no? Con la recomposición. Esta parte de la restauración y recuperación del Palacio de Jesús III lo está haciendo en 1928, 1929 hasta 1921 y 1936, ¿no? O sea, todo esto son actuaciones posteriores a su visita, ¿no? Este es el inicio de la excavación arqueológica que se realiza sobre el área, ¿no? Y esta es la solución final. Y muchas de sus intervenciones, como la del Mexuar, que ha comentado María del Mar, aunque se inicia en el año 23, ¿no? Pero esa recomposición final con los muros, esta idea de lo verde como evocadora de la arquitectura desaparecida y que recompone, obedece a esto. Y entonces hay una intervención, como hablaba María del Mar, que para mí es la más extraña dentro de este discurso, que es la última que produce Torres Balbás, pero que también encuentro que está allí en este caso en Venecia, ¿no? Que es la última intervención que hace en el año 34 en los baños de la mezquita, ¿no? A través de esa casa transformada, ¿no? de lo que era la familia Barrios, y que acaba por hacer una intervención de restauración hasta hasta recomponer una situación desaparecida, pero eso que llamaba él la teoría ecléctica y elástica, ¿no? Esta situación un tanto ambigua que deja las distintas capas de la historia, en esa idea de estratigrafía, ¿no? De la historia que ha pasado por el lugar. Pero él se atreve incluso a recomponer y a construir el baño desaparecido. Esto yo creo que está en la torre veneciana que hemos visto, el campanile de Venecia, ¿no? El gran debate que se produce y que él ve, ¿no? Cuando se cae la torre, ¿qué hacemos? ¿La reconstruimos? Claro, si hubiera sido parcialmente, pues rehabilitamos, pero ¿qué pasa ahora? El concurso original que se hace en Venecia
era hacer una nueva torre, idear una nueva solución, porque esa torre había cambiado desde época medieval, en el Renacimiento había habido muchas torres, hasta esta última que se conocía, ¿no? Y al final el concurso acaba casi reconduciendo todo desde una lógica. El concurso se plantea con una libertad enorme, los concursantes plantean propuestas, pero acaba siendo un proyecto con este discurso italiano que es dónde era y cómo estaba, que es la segunda cuestión también que yo quería plantear, y que Torres Balbás toma allí, dónde era y cómo estaba, ¿no? Que en definitiva es la recurrencia de los lugares, ¿no? Y que en este caso en la torre, en el campanile, es como era y dónde estaba, pero transformada a las adaptaciones de una visión de un tiempo moderno, ¿no? Aquí en el baño islámico ocurre igual, que es la última de las intervenciones. Quizás yo en ese sentido la vea la más atrevida, la menos arqueológica de todas ellas, ¿no? Perdona que te interrumpa. Por ejemplo, como es conversatorio, y vamos a hacer poco conversatorio, y tenemos que tener un poquito de tiempo para ver el documental, ¿cómo interpretas tú el que él deje ese estrato, ¿no? del uso posterior al baño de la casa de los barrios como algo, realmente está ahí, no sirve para nada, simplemente es visual, es estético, ¿no? Claro, pues claro, es como una capa más de la historia. Claro. O sea, en lugar de desmontar el edificio, porque hay momentos que dice, ¿hasta dónde me quedo? Voy desmontando, ¿en qué periodo me quedo? Pues la intención es un equilibrio, desequilibrio de los momentos de la historia de este lugar. Entonces, en ese ejercicio muy maduro de Torres Balbás se decide hasta dónde desmonto y dónde recompongo, ¿no? Eso es un ejercicio proyectual puro y duro, ¿eh? No es un ejercicio de restauración del edificio, porque el edificio no existía como tal, existían las trazas y los arranques del edificio. Aquí hay un ejercicio muy maduro de alguien que ya sabe mucho sobre intervención, que ha viajado, que conoce. Este no es el Torres Balbás del año 23 que llega a la Alhambra, ¿eh? Yo creo que esa me parece muy atractiva, esta idea además de no borrar las capas de la historia, ¿no? Y la historia se hace sobre la propia historia. Y aquí fue un lugar muy importante. Si hay un lugar singular que cuenta toda la historia transformada de la Alhambra, como un día me enseñó Jesús Bermúdez, fue, entre otros, el Partal y este, ¿no? O sea, la historia de la domesticidad de la Alhambra está representada aquí. La Alhambra se transformó en un lugar doméstico, de casas, y aquí está representado en una casa muy importante, que fue la familia, Barrios, un lugar de la cultura y de la intelectualidad y del mundo popular de la Granada de una época. Bueno, esto es muy interesante, adentrarse en un baño islámico y en un momento dado, al salir, acabar dentro de un patio castellano reciente. Entonces, esto lanza preguntas al visitante y está diciendo, es decir, forma parte de una historia, ¿no? El visitante está formando parte del proceso de transformación de un lugar. Y al final lo que yo he hecho ha sido acabar en un jardín, es transformar un lugar para acabar en un jardín, porque la historia de la familia Barrio hablaba, con esa ventana que vemos allí, sobre una construcción que hace Prieto Moreno. La historia del baño es una historia de restauración, destrucción, reconstrucción. Y en ese proceso se produce el proyecto, como un proceso de interpretación diacrónica de la historia del lugar, que María del Mar había planteado dentro de, y también Fran Lamolde habían planteado como argumento, ¿no? Es decir, mostremos este lugar. El proyecto es mostrar la historia de un lugar, un display de la historia de este lugar. Y el proyecto lo que hace es establecer una secuencia ordenada de acontecimientos que estaban bastante desorganizados, porque se entraba por la parte posterior del baño, y lo que ha hecho el proyecto ha sido ordenar esa secuencia con un vector de tiempos, en el que pasando por un baño islámico llegamos a un patio cristiano que era el de la familia y acabamos finalmente en un jardín que era el jardín de la familia Barrio, en este caso interpretado a través de este jardín arqueológico de la historia. Entonces, para eso lo que yo he trabajado ha sido he trabajado como un arqueólogo, como un historiador, superponiendo los distintos estratos de la historia de este lugar. Esto es una cartografía muy registrada con las distintas construcciones, destrucciones que ha tenido este lugar, ¿no? Y eso me ha permitido recomponer situaciones desaparecidas, como ventanas, recuperar un muro del siglo XIII, ¿no? Un muro del baño islámico que estaba oculto, y presentar la historia de la familia a través de sus objetos, ¿no? Y estas ventanas que formaban parte de la casa
desaparecida, ¿no? Con los objetos, ¿no? Existe una relación entre esos elementos, objetos, paisaje, arquitectura, que forman parte de este escenario. Y cuenta lo de la alfombra, La alfombra. La alfombra es un dibujo del baño islámico. El dibujo es un dibujo en el que yo hice un dibujo de cómo se suponía que estaba el baño islámico originalmente, a través de los estudios de distintas cartografías históricas que existían en el lugar. Luego el dibujo que hace Torres Balbás transformando el baño, y finalmente la situación en la que nos encontramos hoy, ¿no? Con la intervención de Prieto Moreno. Entonces, en ese proceso de estudio de construcción surge ese dibujo, como un dibujo de estratigrafía de la historia de ese lugar, sobre el que superpongo el piano de Ángel Barrio, como una alfombra mágica que está dando un jardín oriental, un jardín islámico, en el que se inspiraba el músico que cuenta que le gustaba oír la rana, le gustaba oír el paisaje que había en el entorno y el agua, ¿no? Y esto al final es un lugar en el que entramos por un baño islámico y acabamos en un jardín, ¿no? Que es un poco la historia en esta secuencia de ventanas, como un belvedere, que la Alhambra es eso, ¿no? Como la Alhambra son belvederes al paisaje desde patios interiores. Yo esto lo he aprendido en la propia lectura y atención de la Alhambra, y en esta estratigrafía de la que Boni enseñó a mucha gente, ¿no? Enseñó a muchos arquitectos, arqueólogos a trabajar, y de que Torres Balbás aprendió también. Yo he aprendido de Torres Balbás. Entonces es una historia de aprendizaje y de Fran Lamolda, porque Fran es una persona que a mí me gusta cómo sabe mirar y cómo atiende a las cosas. Yo creo que un arquitecto efectivamente tiene que saber dónde están los temas de trabajo, ¿no? Y hacerse anónimo y dar protagonismo a las cuestiones de trabajo. Es muy sano para un arquitecto trabajar sobre el patrimonio. Yo creo que Torres Balbás lo supo hacer muy bien por esto, porque nunca antepuso un diseño ni un protagonismo sobre la intervención más allá de lo que demandaban las propias circunstancias. Y en ese equilibrio se produce el proyecto. Y me parece que eso es tomar una buena actitud por parte, no digo la mía, ¿no? Que lo ha intentado, digo la de Torres Balbás, ¿no? Y esa es su inteligencia, ¿no? Bueno, un proyecto yo creo que ha tenido unos magníficos resultados, que seguro que si van ustedes a la calle Real, el acceso es libre, si no me equivoco, ¿no? Gratuito, ¿no? Y libre, y seguro que van a tener una lectura distinta. Quien no lo haya visto pues lo puede ver, es una invitación también a verlo desde esta reflexión, y porque creo que tenemos que, o sea, nos hemos pasado de tiempo. A mí me sugeriría preguntarte más cosas, pero si no, no nos da tiempo a terminar. Claro, vamos a documentar, ¿no? Porque hay que retirar esto, y entonces pues hay que ver el documental, que es cortito, es muy cortito, pero por completar. Claro, muchas gracias. Creo que ha sido una especie, ¿no? de diálogo, pero sí de exposición y de interferencia, ¿no? De continuidad muy interesante. Bueno, lo siento, hemos pasado de diálogo a ponencias, ¿no? Un poco está mal. La figura de Leopoldo Torres Balbás no ha sido conocida en profundidad hasta fechas recientes, en las que se ha profundizado en su historia emocional. Sus amigos lo describen como un hombre bueno, pulcro y tenaz, que vive intensamente su tiempo, pero también como un arquitecto en el que se conjugan una exquisita sensibilidad estética y un rigor teórico y metodológico sin precedentes. En 1923 llega a Granada para hacerse cargo de la conservación de la Alhambra hasta 1936. Su práctica constituye el período más sereno, metódico y activo de la historia de la intervención del monumento. Su inquietud intelectual le lleva a realizar en 1926 un viaje por Francia e Italia para ampliar su conocimiento sobre la restauración monumental. El punto de partida de este proyecto de investigación ha sido la localización en el archivo de la Alhambra del borrador manuscrito que resume el itinerario del viaje, las personas con las que se encontró y los monumentos que visitó.
Torres Balbás la verdad es que lleva, yo creo que en su ADN, el tema de los viajes. Es un viajero incansable que además es algo que aprende de dos fuentes fundamentales. Una es la Institución Libre de Enseñanza y la segunda su propio padre, Rafael Torres Campos, gran geógrafo, un hombre que en los años 1870, 80, 90 recorre Austria, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Gran Bretaña. Y además, Torres Balbás no para de viajar durante sus estudios, hace viajes de trabajo, por ejemplo, con Gómez de Moreno, dibujando monumentos. Es decir, es algo que es absolutamente intrínseco a la vida de Torres Balbás, porque dice que es la mejor manera de comprenderla y de experimentar sobre todo sensaciones. Él, digamos, ha salido ya de los grandes problemas que tiene la Alhambra en un primer periodo que va desde 1923 hasta 1925-26 y parece ser como si él quisiera hacer una pausa en su trabajo, hacer una reflexión, recoger otras experiencias y a partir de ahí, digamos, fundamentar quizás más o de manera más cuidada su propio trabajo. Torres Balbás, además, en la solicitud que hace para el viaje a Italia, él muestra su deseo, ¿no?, de visitar una serie de restauraciones italianas. Torres Balbás, que ni conducía, ni tenía coche, ni nada por el estilo, solo podía desplazarse por tren. Él tiene que desplazarse desde Granada a Madrid primero, luego a Barcelona, de Barcelona llegar hasta la frontera y coger la red de ferrocarriles francesa, en la que le interesa mucho, primero viajar a Aviñón, porque allí había una restauración que todavía estaba en curso del Palacio de los Papas, ir a pasar por Marsella otra vez y llegar a Génova. Y en Génova, además, yo creo que ahí es uno de los puntos claves para él, porque se entrevista con Antonio Terencio, que es el sobreintendente, y que le va enseñando cómo está organizada la conservación de monumentos en estos dos países. En España todavía no estaba, digamos, fundamentada. De hecho, arranca, como bien sabe, en 1929 con la Organización de Arquitectos Conservadores. Así que estudiar restauraciones, comprobar los métodos arqueológicos, cuáles son los procesos, entrevistarse con personas clave y llegar a ver momentos fundamentales, como son lo que se estaba empezando a hacer en los foros imperiales en Roma o los resultados de las excavaciones de Pompeya y de Paestum, etc. Torres Balbás antes, en 1925, creo que ya conoce Questione pratiche de Belle Arti de Giovannoni, un libro fundamental para armar el viaje a Italia. Giovannoni è il maestro, il grande teorico, lo storico dell'architettura, colui che ha rinnovato gli studi della storia dell'architettura in Italia e non solo, soprattutto, ma anche il teorico è quello che ha fondato la facoltà di architettura in Italia, quindi un ruolo importantissimo. È la prima facoltà di architettura, nasce qui a Roma e incomincia a interessarsi, anche grazie alla sua poliedrica formazione, agli studi dei caratteri costruttivi dei monumenti, al rilievo, alla storia. Ma soprattutto lui è l'allievo di Camillo Boito. Mentre Boito operava nel nord a Milano, Gustavo Giovannoni opererà a Roma, ma poi sarà il principale esponente della scuola italiana del restauro. Sono anni nei quali incominciano a diffondersi le idee, gli scritti e le enunciazioni di Camillo Boito, soprattutto gli enunciati che lui pubblica nel famoso convegno degli ingegneri e architetti italiani del 1883, dove si pongono le basi del restauro filologico e scientifico. En aquel momento en España estaba la dictadura de Primo de Rivera y estaba emergiendo con fuerza Mussolini en Italia, que son personas que además se preocupan por el tema de patrimonio desde un punto de vista uno nacional y el otro imperial, de buscar esas raíces. Antonio Muñoz en particular es uno de los grandes intérpretes de la política cultural y patrimonial mussoliniana, fascista.
En el sentido además que yo creo que Mussolini y el fascismo en Italia juega un papel con la modernidad, es decir, se rodea de personajes que apuestan con la modernità, no? Marinetti, per esempio, è uno di ellos. In questi interventi di restauro che si vedranno, quelli attuati da Antonio Muñoz, non si vedranno più gli interventi di ripristino o dell'unità di stile, come molti magari studiosi un po' superficiali affermavano senza conoscere bene la realtà degli studi, ma c'è la distinguibilità dell'intervento di restauro, c'è l'uso dei nuovi materiali, c'è l'applicazione delle epigrafi e delle date dei materiali e soprattutto la distinguibilità. Giovannoni era más partidario de intervenciones algo más tradicionales, ¿no? Toda su visión sobre el tema del urbanismo, el gran debate que en aquel momento se está estableciendo sobre el aislamiento o no de los monumentos, ¿verdad? Algo que Torres Balbás ya había denunciado, más que denunciado aquí en Granada, ¿no? El método que están siguiendo, que es una especie de tríada curiosa, que es primero conocer, luego intervenir y tercero publicar. Es decir, las tres fases son fundamentales en el proceso de restauración. Giovannoni y Torres Balbás hacen una perfecta simbiosis italo-española en la teoría de la restauración, en la práctica de la restauración y algo que no se ha tenido mucho en cuenta, en la importancia de la enseñanza de la restauración. En algún artículo Torres Balbás hace esta reflexión, la necesidad de formación en un campo que requiere una cierta especialización, no solo a nivel educativo, sino a nivel tecnico e amministrativo. Si può dire, i rapporti Muñoz-Giovannoni sono Muñoz come soprintendente dopo, colui che praticherà le azioni operative sulla tutela e i restauri dei monumenti, Giovannoni il professore, il teorico, l'urbanista, ma insieme avranno continui dialoghi, a volte delle divergenze d'opinione su alcune attività, però si può dire che l'influenza di entrambi è abbastanza significativa in Italia ma anche in Europa, perché vedremo come soprattutto negli scritti di entrambi e soprattutto nel famoso congresso internazionale di Atene, quindi i rapporti sono costanti e costruttivi. Roma es uno de los sitios en los cuales seguramente pasa más tiempo en el viaje a Italia y allí visita en varias ocasiones el templo que estaba restaurando en la segunda fase a Antonio Muñoz porque Antonio Muñoz había establecido como dos etapas en su trabajo. Una primera en la que trata de resolver los graves problemas de desequilibrios, de humedades, etcétera, que tiene, y en segundo lugar, eso lo lleva a cabo en 1923, 1924. Y la segunda fase es precisamente cuando Torres Balbás visita Roma y le acompaña un poco para conocer qué es lo que está haciendo. È un intervento piuttosto significativo dove assistiamo innanzitutto a una bonifica, perché un territorio, la zona della chiesa, presentava sempre delle risalite di umidità, quindi un problema classico per Roma, ma soprattutto anche in San Giorgio al Velabro abbiamo l'apertura delle finestre, la riapertura, meglio dire, di alcune finestre lungo la navata principale. Riapre le finestre perché l'esigenza imponeva adesso questa liturgia e poi soprattutto la sistemazione del pavimento perché c'è una lettura delle basi delle colonne dell'ordine architettonico in San Giorgio al Velabro. L'intervento di Muñoz era finalizzato alla conservazione di alcuni elementi fondamentali e autentici dell'architettura antica romana e delle aggiunte medievali e la distinguibilità con i nuovi materiali, ad esempio l'uso del travertino e del marmo o del laterizio, soprattutto nello stilobate, e soprattutto lui ha rispettato moltissimo il suo predecessore importante che era Valadier. Innanzitutto il pavimento.
La riapertura anche qui delle finestre riapre la spazialità e la luminosità dell'antica basilica paleocristiana, è una basilica nata nel IV secolo su una preesistenza piuttosto importante, una delle domus più significative dell'Aventino, organizza delle scale per scendere alla sottostante basilica. Lungo la navata destra si vede sul pavimento la possibilità di leggere una di quelle colonne da dove si legge la quota sottostante alla domus. Foro di Augusto, Foro di Cesare, Foro di Nerva, con interventi che a volte sì, si legge una preferenza a lasciare emergere le antiche vestigie romane. L'idea della strada è piuttosto interessante perché sotto la strada doveva essere leggera ed essere un collegamento tra le due aree, quella dei fori di Mercatio Traiano con quelli che sono oggi verso la via Sacra. Son todos estos aspectos casi de finura en la restauración que este hombre está llevando a cabo y que llaman la atención considerablemente a Torres Balbás y que de alguna manera esto lo va a reflejar en su propio trabajo cuando vuelve a la Alhambra, ¿no? Empieza a utilizar tecnología moderna en la restauración de monumentos, por ejemplo la Torre de Comares, en la que utiliza unas estructuras metálicas complicadas y complejas que él seguramente ya había visto con las restauraciones de la Catedral de Chartres o en Italia de la mano de precisamente Antonio Muñoz. Se reafirma en sus convencimientos de lo que es la conservación, conservar antes de restaurar, pero no hay ningún problema en la introducción de materiales modernos y de técnicas modernas, algo que luego va a quedar sancionado en el Congreso de Atenas en el año 31, y sobre todo el método arqueológico. Yo creo que ahí esa experiencia suya le fundamenta todo su trabajo de ahí en adelante. También allí aprende la idea de la utilización de la vegetación como elemento murario en los lugares donde no esiste la costruzione originale. Avviano proprio questi temi del rispetto dell'autenticità del monumento antico, portare avanti la reintegrazione, la differenziazione e soprattutto l'uso del verde. L'uso del verde che Muñoz applica soprattutto al Tempio di Venere Roma e poi anche al Mausoleo di Augusto. Ma soprattutto nel Tempio di Venere Roma si vedrà come l'inserzione intelligente delle essenze arboree corrette permettono di rimodellare il Tempio senza cadere negli errori, o nell'idea del restauro stilistico di Eugène Emmanuel. C'è un'idea già completamente diversa, moderna, e è la base di quello che noi facciamo oggi. E poi soprattutto l'idea del verde è quello di creare quasi un filtro tra la città antica e la città contemporanea, quello che già Muñoz aveva attuato lungo la Via Appia nei primi anni del Novecento. Y es uno de los recursos con lo cual él, digamos, plantea ciertas reconstrucciones, ¿verdad?, que es una cuestión, digamos, finísima, de una singular sensibilidad. Parece ser como si hubiera una relación entre aquella defensa del paisaje que hace la Institución Libre de Enseñanza, pero es un paisaje natural, y el paisaje más urbano, más arquitectónico, por así decir, que es con el que trabaja Torres Balbás aquí. Es un paso, digamos, de desarrollo entre uno y otro. Hay un artículo fundamental, producto, la Alhambra y su conservación. El año no es casual, 1927. Pero también hay una actuación que es paradigmática, que es el proyecto del patio de Machuca, ¿no?, la galería, ¿no?, todo el sistema de ajardinamiento que él establece. Él ha visitado el Templo de Venus de Antonio Muñoz, hecho con jardinería, escalinatas, donde el juego de la jardinería juega un papel fundamental, y a su regreso él plasma, año 27, también una fecha clave, él va a plasmar el pórtico vegetal, la puerta de entrada a la madraza que cierra todo el recinto, y cómo utiliza ahí todos los elementos de jardinería. Incluso sustituye los cipreses por
un tipo de especie que él ha visto en Roma, que es el naranjo. Y lógicamente esta actuación casi se puede decir que es el mayor paradigma de constatación del uso de la jardinería en la restauración. Él comprende perfectamente que la Alhambra es un gran territorio, es una medina a la que está unida la Almunia del Generalife, pero que tiene un contexto no solo ligado a eso, sino está el territorio sabica. La sabica es el gran territorio del poder, la gran colina, donde luego se van a abrir otros grandes palacios como los alijares, Dalagralusa y una serie de elementos que son pertenecientes al sultán. Él lo concibe la Alhambra como un gran territorio. Él ha podido comprobar que las visitas turísticas, el gran impacto que el patrimonio tiene en Italia se debe precisamente a que hay una labor de difusión social muy importante. Y es algo con lo que viene aquí a España, yo creo que cargado de razones, ¿no? Y de planteamientos. En este momento él piensa, por ejemplo, en la Alhambra, el Palacio de Carlos V. ¿Qué uso? Archivo, museo y biblioteca. Es decir, darle vida. El Museo de Carlos V no puede seguir siendo un elemento vacío, no puede ser un elemento simplemente para contemplar, sino también un uso. Ese sentido del uso, que hoy está muy de actualidad, ya Torres Balbás en su artículo La utilización de los monumentos antiguos establece muy claramente, ¿no?, las condiciones del uso de los monumentos, pero hay una cuestión fundamental, que es la Carta de Atenas, donde participan Giovannoni y Torres Balbás. El artículo 2 hace una mención específica para la posibilidad de dar uso a los monumentos. A partir de ahí ya nada será igual, es decir, el término uso es una parte consustanziale alla restaurazione monumentale. L'incontro di Atene è importante perché e poi è chiaro che Torres Balbás portava la sua esperienza a Granada e quindi entrambi si trovano a lavorare su grandi monumenti quasi applicando le stesse idee e quindi si vede una convergenza tra italiani e spagnoli in quel periodo che dovevano essere sicuramente tra le due nazioni leader insieme all'Austria, perché non dimentichiamo il contributo austriaco dei teorici e anche di alcuni architetti che avevano influenzato Muñoz anche a Santa Sabina, soprattutto nel trattamento qui dell'Abside, dove lui si vede che era stato a Vienna, aveva conosciuto Adolf Loos, però questa è tutta un'altra storia. Leyendo muchos de sus textos, habla de dos términos claves y yo creo que compendia muy bien todo lo que fue sus actuaciones, eclecticismo y elasticidad. Creo que ahí está muchas de las claves de la restauración, porque sin coger lo mejor de las experiencias, cosa que él hizo en Italia, sin ser flexible o elasticidad, cosa que hizo en la Alhambra, cuando restaura con un repristino las casas del Partal, o cuando modélicamente hace una reintegración de la imagen como Torres de las Damas, yo creo que no podríamos estar hablando de una de las personas más importantes en la cultura moderna de la restauración, un español que creo que dejó la restauración de una arquitectura como la Alhambra, pero que hizo que la arquitectura fuera también restauración. Nuestro criterio al llegar a la Alhambra fue el de estricta conservación y respeto a la obra antigua, pero sin dogmatismo ni intentos de aplicar teoría a priori, hasta sus últimas consecuencias a un monumento de tal vitalidad. Cada viejo edificio presenta un problema diferente y debe ser tratado de distinta manera. Cada aposento o parte de la Alhambra plantea nuevos problemas que deben ser resueltos para cada uno particular. Eclecticismo y elasticidad. Tal creemos que ha sido nuestra fórmula dentro de un criterio radical de conservación, en el que se ha atendido tanto a la solidez de la fábrica cuanto a su interés arqueológico y aspecto artístico. El Torres Balbás después de Italia es un Torres Balbás
más comprometido con la conservación. Un documental que está en proceso, no está terminado, con lo cual simplemente he tenido, como dije, el pudor de enseñarlo, que no me gusta hacer esto, pero bueno, era una cuestión que me hacía también ilusión, ¿no? Y quería pues agradecerle a Juan que me haya acompañado, a Rosa por la presentación y a todos ustedes por tener la paciencia de habernos hoy pues acompañado y compartido esta conversatoria. ¿Te quieres despedir? Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. No podemos hacer preguntas porque nos tenemos que ir.